Por fin cantaron las hermanitas. No, esas no. En el día de hoy desfilaron por Comodoro Pi las hermanas Marcela y María del convento de General Rodríguez, donde hace un mes fue detenido el ex secretario de Obras Públicas José López con casi 9 millones de dólares. Como bien muestran las imágenes, es algo habitual. Ahí la pseudomonja abre la puerta, ingresa los bolsos, ayuda a estirar los bolsitos para adentro, como si fueran conocidos de toda la vida. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. ¿Usted ha visto una monja durmiendo con los hábitos a las 3 de la mañana y que se levanta para abrir una puerta? No, eso estaban esperando allí. Y parece que ahora todo apunta a la hermana Alba, la misma que dijo que conocía a López porque una vez al año le llevaba té o café y que encima estaba medio loco. López muy bueno, pero estaba medio loco. Hoy vino acá, sí, medio loco estaba. Dijo, me van a robar. Me van a robar eso. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo robé dinero para que diga ayudar acá. Todo indica que la mente brillante detrás de este asunto sería una mujer de 95 años que se mueve en silla de ruedas y respira gracias a refuerzos de oxígeno. Tocan el timbre. ¿Y usted qué Pregunto a hace? la madre si abro y me dice quién es. Me fijo quién es y le dije, dice abrile. ¿Y dónde se fijó quién era? Por la ventana. Acá. Con esta. Y acá estaba López. Corrí. Hizo así. Usted ya lo conocía porque él venía. Una sola vez lo había visto. Pero Ajá. como la madre me dijo que lo conocía, que le abriera. Pero se puede decir que la hermana Alba tiene un dios aparte, porque el juez Rafecas considera que no está en condiciones de declarar por su estado de salud. La sensación que tuvo el juzgado es que la hermana Alba, de 95 años, no está en condiciones de declarar y lo más probable es que respecto de ella se suspenda el proceso. ¿Y puede caminar ella? A duras penas. Las monjas incluso confirmaron que la Madre Superiora monitoreaba todos los movimientos alrededor del monasterio a través de un televisor conectado a un sistema de video. Culpar a la hermana Alba, ¿verdad o estrategia de las monjas? Dios proveerá, hermanos, respecto de qué pase con las monjas que declararon hoy en el convento, sobre lo que pasó en el convento, mejor dicho, que declararon el expediente por el revoleo de bolsos de José López. Yo creo que más interesante que lo que pueda surgir del convento y de lo que declaran las monjas es ir por la casa de José López, donde se van a encontrar con el dueño del grupo Farallón, un señor llamado Eduardo Gutiérrez, que figura como dueño de la casa donde vivía José López, pese a que López hacía de esa casa lo que quería porque era su casa y ahí vivía José López. También sería interesante, ya que si la justicia quiere investigar un poco más, que se investigue sobre la construcción de la Basílica de Luján, que fue efectivamente un acto muy interesante, el primer decreto del gobierno de Néstor Kirchner, pero el adjudicatario de aquella obra de construcción de la Basílica de Luján, que tardó muchísimo y al cual nunca le pidieron ninguna rendición de atrasos, fue nada menos que la empresa IEXA, la empresa de Angelo Calcaterra, el primo de Macri, que también se sabe, está intentando vender la empresa a cualquier costo. Esto digo, en la Basílica y en la casa de José López me parece que se van a encontrar vínculos empresarios. Ahora bien, lo del convento, muchachos, no tiene desperdicio. Declararon hoy 2 monjas. ¿Por qué no tiene desperdicio? Porque cuando declaran las monjas se ve que las cosas que fueron diciendo desde la iglesia para desligarse del papelón de por qué un chorro lleva 9 millones de dólares a un convento y no a un aguantadero, una guarida, una cuenta en Suiza o una cueva financiera, esos primeros intentos de sacarse de encima todo lo que tuviera que ver con ese monasterio van fracasando a medida que las monjas declaran y a medida que se van conociendo papeles. Anteayer yo les mostré estos papeles, ¿no? Papeles que el propio actual arzobispo de Mercedes de Luján, Radrizani, admite haber encontrado, después de haber hablado, entre los papeles de la diócesis, donde aparece un convenio firmado por José López con Monseñor Di Monte para restaurar el convento de las monjas orantes y penitentes, que la verdad no tenía ningún valor especial, ni cultural, ni nada por el estilo, pero igual le dieron en aquel año
hace 10 años, 2006, le dieron 500.000 pesos, una cifra que hoy sería casi, no sé, 1 millón de pesos. Bueno, ahí le dieron 500.000 mangos a Monseñor Di Monte para que hiciera obra en el convento, y eso no fue la única vez, porque 10 años después todavía están construyéndose otros dormitorios, hay más, y parece que en cualquier momento aparece Susana Jiménez diciéndole al Padre Gracia, usted quería construir un Sheraton padre. ¿Qué dijeron las monjas? La hermana Marcela, se llama Marcela Estefanía Albín, ¿sí? Es una monja de clausura, cocinera. Dice, yo hace 13 años que soy monja de clausura, o sea, con lo cual no era una monja trucha, como intentaron decir algunos voceros de la propia Iglesia Católica, que como no estaban ordenadas, eran monjas truchas. La verdad que es difícil que sea monja trucha, porque hace 13 años que va. Es más, el actual obispo Radrizzani, el obispo de Mercedes Luján, iba al convento, no iba mucho, pero iba de vez en cuando a este convento, y no sabía que había monjas truchas, no cierra por ningún lado. Yo hace 13 años que soy monja de clausura. En el 2009 hice los votos perpetuos. Desde el 2003 estoy en el monasterio con el mismo régimen de clausura. Solo salimos para ir al médico o hacer algún trámite o a votar. A partir de ahí, esta monja, la hermana Marcela, empieza a contar cómo funciona el convento y confluye todo en esto que ustedes escuchaban recién en la nota introductoria de tercera posición, en la responsabilidad de la Madre Alba. La jefa del convento era la Madre Alba. Uno dice, bueno, ¿cómo? ¿95 años era la jefa? Sí, era la jefa del convento, estaba mal de salud, pero la señora manejaba los teléfonos y, según el relato de las dos monjas, López se encerró con ella a hablar con ella y todo el operativo de desembarco de López y su bolso lleno de plata lo manejó en persona la Madre Alba. Esto es una estrategia que todos se pusieron de acuerdo, las monjitas, con algún abogado en las sombras para decir todo esto y apuntar a la Madre Alba, que según dijo Rafecas hay que ver si le pueden hacer alguna pericia y declarar que está en condiciones de declarar. Es una estrategia procesal para zafar a todos y echarle la culpa a la señora Alba. No sé, pero esto es lo que está pasando. Tal vez puede que sea así. Dice, la Madre Alba también es monja de clausura. Bueno, mucho de clausura no era, ¿no? Porque bien que le daba el teléfono para quedarse despierta a la mañana para que López se embarcara con los bolsos. Dice que ella, la hermana Marcela, es hermana, no tiene ningún rango. Dice que hay otra monja que se llama Inés, que es madre, tiene un escalafón superior. Dice que a las 21 todos los días las monjas terminan de rezar y nos vamos cada una a su celda. Cerramos la puerta y nos vamos a descansar hasta las 6 de la mañana. Bueno, se ve que esa noche fue una noche movida en el convento. Dice que la única persona que llega al convento, además de Monseñor y algún cura y algún visitante familiar o qué sé yo, la que viene todos los días es Ana Pronesti. Recuerden a Ana Pronesti, yo les conté el caso, es una mujer a quien la hermana Marcela define como nuestra bienhechora, pero por otra parte nosotros les contamos que tenía varios juicios al menos por su actividad, no sé si paralela o principal, de prestamista, ¿sí? Incluso uno de estos juicios con un suicidio. Va a estar aquí Claudio Catis, que es justamente el abogado que le tocó litigar contra Ana Pronesti en este caso de usura. Dice, fuera de la señora Ana Pronesti no viene nadie más. No recuerdo que haya venido otra persona después de las 21, o sea que no eran habituales las visitas después de las 21. Por eso era extraordinario que llegara José López con sus bolsos. El día anterior, el 14 de junio, a las 8 de la noche, ¿sí? O sea, el 13, voy a la casa de la madre, a su habitación, como todos los días, a colocarle el oxígeno y otras cuestiones de salud que necesita, y ahí ella me dice, va a venir el señor José. Y que le diga a las hermanas María que esté atenta porque va a venir José. Yo a José lo vi 2 o 3 veces porque a veces Monseñor Di Monte no podía abrir la puerta de la casa, entonces iba yo a abrir la puerta, con lo cual confirma que José López iba a ver a Monseñor Di Monte. Y bueno, después hay toda una serie de días y venidas, si viene José, si no viene José, si viene José, si no viene José. Finalmente, a eso de las 23, la monja Marcela se había quedado despierta, le dicen que José López no va a venir y que se puede ir a dormir. Al rato, timbre y aparece José López, ¿sí? Con los bolsos ya consabidos. Y que dice que quería ver a la Madre Alba. Dice, como creímos que eran comestibles, los bolsos, la guita, ¿sí? Inés le pidió a José que él los llevara a la cocina y después de eso José López fue a la habitación de la Madre Alba. Mientras tanto, Inés y yo esperamos en el comedor.
Le preguntan si vio algo que haya traído José hasta ese momento y dice no vi los bolsos hasta que los llevó José a la cocina. O sea, la monja Marcela dice que en ningún momento supo que en esos bolsos había plata y que van pensando que había comida. María y yo nos fuimos al monasterio, nosotros no llegamos a ver lo que había en los bolsos que estaban en la cocina, dice también. Y también, tanto esta monja como la que van a la hermana María, que viene después, todas insisten en que López solamente habló con la hermana Alba, aquella a quien va a ser difícil acusar de algo, dada su avanzada edad y su deteriorado estado de salud. Dice que, bueno, que José López y su esposa no iban con frecuencia, sino 2 veces al año. Dice que en un momento dado, cuando llegó José, fuimos a la habitación de la madre Alba a avisarle que estaba ahí y ella dijo que pase. La madre Alba estaba despierta porque no duerme mucho de noche. Dice, no logramos escuchar nada de lo que hablaron. Se desentienden de lo que hablaron, no vieron la plata. Esto es lo que dice la monja Marcela. ¿Sí? Después viene la declaración de María Antonia Casas, una mujer de 66 años más o menos. ¿Qué dice? No, perdón, 76 años. ¿Qué dice María Antonia Casas? Dice, hace 20 años que estoy en el monasterio, insisto. Todo el tiempo se encargaron de decir que el monasterio era un monasterio trucho, que no tenía habilitación, que las monjas no estaban ordenadas. Es raro, porque un monasterio que lleva 20 años, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica no se haya dado cuenta que tenía los papeles, no los tenía en regla, que estaba flojo de papeles? Bueno, dice, yo hace 20 años que estoy en el monasterio bajo el régimen de clausura, para lo cual hice el noviciado y luego el voto solemne en la congregación de monjas misioneras, orantes y penitentes. El 13 de mayo de 2001. O sea que monasterio trucho no es. O sea, hay montones de papeles que demuestran que este monasterio estaba encuadrado dentro de la Iglesia Católica, más allá de sus actividades. Es difícil. Dice, nosotras vivimos de tal forma que no podemos hablar con nadie, salvo que la Madre Superiora, Alba, no lo permita. Otra vez, todo depende de la hermana Alba. Hablamos con nuestra familia una vez al mes. En el monasterio yo tenía permiso de la Superiora para atender a la gente, pero como monja de clausura solamente puedo transitar el interior del monasterio y el parque. Nunca salimos de ahí. Esto es lo que va diciendo la monja María, que cuenta que las cámaras en el monasterio se habían puesto hacía un año, insiste en que la vida monacal que llevaban, dormían, se acostaban a las 9 de la noche y se levantaban a las 6 de la mañana, e insiste también en que era un episodio extraordinario la visita de alguien por la noche, con lo cual da para pensar que este asunto de que José López le iba a llevar comestibles a las 3 de la mañana es difícil de creer, que evidentemente la hermana Alba lo sabía. Hasta ahora, de lo que declararon las monjas, todo apunta a la hermana Alba. Es como si les hubieran instruido a que declaren algo, que le den la responsabilidad a Alba y tal vez todas zafen y la señora Alba también. Lo que pasa es que tal vez legalmente no pase nada, sea una complicidad en un delito y no pase nada y no sea relevante y no haya ningún gran castigo. El problema es político, muchachos. Es el papelón de una institución como un convento, que supuestamente debería ser una institución pura, ¿qué hacía dándole cobijo a un chorro y a 9 millones de dólares? Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Yo no entendía lo que me estaba diciendo, no lo entendía, porque ella hablaba de un familiar, un amigo, un vecino, alguien que ella conocía, que había ingresado con dinero, que había robado para terminar la casa de ejercicios espirituales. También me mencionó que la muerte de Monseñor le había afectado mucho y que estaba como loco. Yo entendí que era producto de un problema de la edad. Entonces por eso siempre le decía, madrecita, ¿por qué no me pasás con alguna de las hermanitas? ¿Estás con alguna de las hermanitas? Me dice, no, pero vino a mi habitación con mucho dinero. Y me dijo, madre, yo robé para ustedes y la policía me la quiere sacar. Siempre me decía que estaba la policía, que había mucho dinero. La madre no tiene mucho contacto con el dinero y desconoce el dinero y el valor del dinero. Entonces, bueno, esperé a que fuera una hora prudente. Yo la volví a llamar y le digo, ¿vos estás bien? Sí, yo estoy bien, está todo bien. Bueno, me dijo que la policía seguía estando ahí, que estaban hablando con él, pero que estaba como loco.
Hay algo que se llama doble moral, ¿sí? Y la doble moral queda especialmente en evidencia en aquellos que se jactan de ser puros, perfectos, ¿sí? Y que después tienen una cara absolutamente imperfecta y oscura que ocultan con el discurso que ensalza su propia perfección. Esto es la doble moral. Hay algunos que reconocen que son perfectibles, que son incorrectos, que son malos y no se espera grandes cosas de ellos. ¿A qué viene esta introducción? Que si uno piensa en un convento, dice, bueno, es un lugar donde, equivocadas o no, yo no comparto la decisión de alguien que se encierre de por vida y haga voto de clausura, no lo comparto, no lo entiendo, pero digo, bueno, es un ser que intenta preservarse de los vicios del mundo exterior, ¿sí? Por eso es especialmente grotesco lo que pasó en el convento, ¿sí? Que termina convirtiéndose el convento en la guarida, en el aguantadero donde va a llevar la guita el tipo que es hoy por hoy el rey de los chorros, digamos, es la caricatura del chorro de guante blanco, que es José López, tipo que se va con 9 millones de dólares y va a dejar 4,5, sí, porque otros 5 los dejaba en el auto. Se va con 4,5 millones de dólares arrastrados en bolso a las 3 de la mañana y las monjas no es que le dicen va de retro Satanás. Le dicen al señor López, le dicen, venga, pase por acá, mete los bolsos para adentro. ¿Eso qué es? Una ametralladora, no se preocupe. Esta es la casa de Dios, déjela fuera la ametralladora, por las dudas. Y nadie se horroriza de que el tipo estaba llevando 4,5 millones de dólares. Lo reciben a las 4 de la mañana, las monjas se ponen el hábito y le dan escones a José López, que se va a conversar con la pobre mujer que tiene 95 años, pero que se ve que para la guita todavía estaba bien lúcida. Entonces, la verdad que esto es lo extraño. También es extraño la manera, la doble moral o el doble discurso que tuvo la Iglesia Católica encarnada en el obispo de Luján, Monseñor Raderizani, que en un primer momento salió a minimizar y a decir poco menos que eran de otra religión. Decir, no, estas monjas, no sé, el convento, el monasterio, no, ni siquiera sabemos si son monjas, no sé qué homologación tiene, es una sociedad civil, privada. Cuando uno lee las declaraciones de las monjas, la verdad que las monjas son sólidas. Dice, no, yo hace 20 años que soy monja de clausura. Otra dice, yo hace 13 años que soy monja de clausura y estamos acá y el obispo venía. Entonces, ¿cómo? El obispo iba a un convento trucho. Si va el obispo, se supone que en una institución tan cerrada, tan jerárquica como es la Iglesia Católica, es porque el monasterio no es trucho. Entonces, ¿por qué primero dijeron que era trucho y ahora empiezan a reconocer que no, que el monasterio no es trucho y empiezan a aparecer los papeles como este que nosotros mostramos el otro día, con un sello del propio arzobispado de Mercedes, reconociendo y presentando el documento con la firma de José López y el obispo Dimonte? Hay algo que acá se escondió. Hay guita que se cobró y que cobró un monasterio y cobró un arzobispado y que nadie quiere hablar, ¿sí? Claro, por suerte, comillas, el Monseñor Dimonte está muerto y no puede hablar mucho de dónde fue a parar esa plata, pero hubo mucha guita en la restauración de la Basílica de Luján y me parece que es por ahí donde hay que ver cuánta guita se tragaron en la refacción de la Basílica de Luján. Me parece que es una pregunta lícita todo esto. Claro, es una pregunta incómoda, porque la empresa que hizo la restauración de la Basílica de Luján es IEXA, es la empresa del primo de Macri, de Angelo Calcaterra. Ahí se abre un lugar incómodo para seguir la investigación. Y por otro lado, ¿qué le estaban pagando a Dimonte, dándole de a 500 lucas en el año 2006 para que refaccionara este convento? ¿Por qué? ¿A cuento de qué? Todos nosotros pusimos 500 lucas del año 2006, que deben ser más de 1 millón de hoy, para un convento que no tenía ningún interés cultural. Una cosa es la basílica, otra cosa es un convento como este, que terminó siendo un aguantadero de José López, el mismo que firmó que le daba las 500 lucas. Digo, esto es lo escandaloso. Tal vez esto no derive en ninguna condena. Yo, la verdad, descreo que esto pueda avanzar judicialmente, pero como escándalo, muchachos, es difícil de empardar. Está aquí conmigo Claudio Catis. Claudio Catis fue el primero que, como se dice en el barrio, tocó pito sobre la señora Ana Pronesti, sí, que iba con cara de buena a defender a las monjas y que, es más, una de las monjas la define hoy en la declaración de hoy como la única que podía entrar al convento después de las 21 horas y la define como nuestra bienhechora. Y vos tenés un litigio con ella porque es alta prestamista. Así amiga. es, sí. Gracias por invitarme. No, al contrario. Pero quiero hacer una aclaración sobre lo que decías recién. Si hablabas de 500.000 pesos hace 10 años atrás, el dólar estaba a 3. O sea que estamos hablando de 150, 170.000 dólares aproximadamente. Sacar la cuenta hoy son 2 millones y algo cada vez que vos sos más malo que yo, te tomaste el trabajo de sacar la cuenta. Está mentalmente, muy bien, ¿no? Muy bien. O sea, hoy el dólar está a 15, entonces
Llevémoslo a esa realidad. Cada vez 2 millones y algo. Dinero Es tuyo, mucha de plata. él, de todos, ¿no? Mucha plata. Mucho ¿Para dinero. qué le dieron? ¿En pago a qué? ¿Qué le estaban dando? ¿A cuenta de qué venía ese dinero allí? ¿Por qué le estaban dando? Digo, Y mucha eso más es- plata que la que le han dado a una escuela. A ver si nos entendemos. Y hospitales. Bueno, Escuelas y hospitales. ¿Y cuántas instituciones que necesitan realmente del dinero? y además el año 2006, no es que todavía estaba floreciente. El año 2006 todavía, como diría el propio kirchnerismo, Tecleaba, la estábamos economía saliendo del tecleaba. infierno. Claro, la economía tecleaba todavía. ¿no? Así que, pero ya venía muy bien, ya por todo el tema del campo y todo el alto precio de los En cualquier caso, le productos. dieron 500 mil pesos. ¿Cuánto es la cuenta en dólares? 170 mil dólares 170.000 aproximadamente, ¿no? dólares. Bien. Así que, Y Ana pero esto Pronesti, ¿cuántas veces aparece, fue? era la que entraba, como decías vos, era la única que puede entrar de noche. A cualquier hora podía entrar. Entraba a cualquier hora. De día y de noche también, como Yo quiero decía, ¿no? recordar que hace un par de días el doctor Katis me dijo, atención, que hay rumor vecinal de que Ana Pronesti, esta señora que defendía a la monja, en algún momento en la noche se fue con algo del convento. Por la Porque parte era la única que lateral, podía claro. entrar por una puerta lateral. Claro. Pero era la que también dicen, la vecindad ahí, que la conoce y la conoce muy bien, que por el andar, por la forma, alguien que estaba detrás de ese hábito, una de estas personas que ayudaba a entrar en el bolso también es Ana Pronesti. O sea, no es solamente una persona, varias son las personas que dicen, no, este andar cansino y encorvado es Ana Pronesti. Entonces, ¿qué hacía ahí? Y además ella misma lo dijo, que estaba autorizada por Monseñor Dimonte a usar el hábito. ¿Ah, sí? Lo dijo ella, no, lo vi en un programa de ¿Podía usar el televisión. hábito? Lo dijo en un programa de televisión, creo que con Viñaski. Lo vi yo, no me lo contó nadie esa. Lo vi en la televisión de boca de ella. Así que si podía entrar a cualquier hora, y estaban todos con todo el atuendo puesto, ¿qué estaban esperando, no es cierto? O sea, por cualquier eventualidad. Pero ese no es solamente el problema de esa noche. Y todos los 10 años, o los 15 años, o 12 años de Monseñor allí, y toda esa cadena. Bueno, habría que hacer todo un ese circuito. arqueo de la cuenta bancaria, a Pero ver cuánta plata absolutamente. circulaba por ahí. Eso lo descubrió también Guadalupe Vázquez, que encontró, no sé en qué registros, cuántas cuentas de Monseñor. Y creo que 8 cuentas bancarias, y a nombre propio, a nombre de asociaciones, Bueno, y todo esto. ¿no es También cierto? en lo que presenta el propio arzobispado de Luján figura este cheque, que es un cheque del arzobispado de Mercedes Luján, que lo cobraban ellos mismos. O sea, se hacían un cheque, un autocheque, para sacar guita por caja. Dinero, 153 mil pesos. No. Entonces, Pero se hay manejaba mucha guita en ese... mucho dinero, muchísimo. Hay una cuestión planteada que leí en algún medio, por el obispo de Zárate Campana también, que tenía alguna inquina, parece que con Monseñor Dimonte, por el tema de quién podía manejar y quién no el dinero, y por el tema de la Basílica de Luján. Ahora, ¿no le parece curioso que el primer decreto presidencial, al asumir el extinto presidente, es otorgar un subsidio para la Basílica de Luján? Pero la que- Basílica estaba... Sí, Acuérdate que bueno. en el año 2001, uno de los síntomas de la decadencia de la Argentina Era era que que se había caído la un cruz. pedazo de la Basílica. Bien. Vamos a ver un poco las placas con las declaraciones de la hermana María. Dijo, la noche que López fue al convento, Alba me dio la orden a través de Marcela de que esté atenta al portón de entrada porque iba a llegar José. ¿Ves vos una estrategia, te pregunto ahora como abogado, de que todas las monjas están diciendo la que definía era Alba como para zafar y total Alba tiene 95 y anda a acusar a Solo falta que haya una resolución judicial que la declare incapaz, ¿no es cierto?, ante la ley. Algo insinuó Rafecas en esa exactamente, sí, que no está capacitada para ello, y entonces se le exime de cualquier imputación. Claro, entonces esto es lo es que muy yo le fácil digo antes. tirarle al Se- que no puede, al incapaz. Exacto, se le exime de responsabilidad penal, pero Claro. queda la responsabilidad social y política, insisto, de la imagen por la cual un chorro, el chorro más grande, el chorro del año del 2006, que es José López, con sus 9 millones de dólares, guarda 5 en el auto y se mete al convento con 4 millones de bolso y una ametralladora. Era un convento, pero él era un amigo del convento y va con alta cantidad de plata. Digo, esa imagen va a quedar en la historia y a mí me llama la atención que todavía la Iglesia Católica institucionalmente no haya sacado alguna declaración de repudio. Es que, como dice el dicho, cuando la verdad te asiste, te llevas el mundo por delante. Cuando hay culpa, es imposible dar un paso. Vamos a ver otra de las placas con las declaraciones de las monjas que se conocieron hoy.
Esto lo dice María también. Dice, las cámaras las pusieron hace un año después de un robo. Alba tiene una TV en su cuarto para controlar los movimientos. Claro, esto no habla de una mujer que tiene 95 años, efectivamente, tiene problema de discapacidad, tiene oxígeno, pero se la ve muy lúcida. Digo, si recibe a López, se encierra con él la charladeguita y encima tiene una TV en su cuarto para controlar las cámaras y tiene el único teléfono, el teléfono inalámbrico, la base está en la cocina y ella lo tiene al lado para hacer todos estos movimientos y controlar la llegada de don José López, la verdad que se la ve un poco... Calculo que la mujer estará lúcida. Vamos a ver otro fragmento de la declaración de las monjas. Marcela. Dice, Alba me pidió que le avise a María que le abra el portón a López. En este caso también es coincidente la declaración de las dos monjas de hoy, de María y de Marcela, diciendo todas las órdenes las dio la hermana superiora, ¿sí? Tanto para abrir, para no abrir, para recibir a López, para coordinar el operativo, para entrar los bolsos. Nosotros no vimos que habían los bolsos y la hermana Alba se encerró con López y nosotros no escucharon de qué hablaban, solamente obedecemos. Faltaba que dijera. ¿No habrá que practicarle una pericia médica muy seriamente a través de la asesoría pericial para determinar el grado de capacidad o de incapacidad? Bueno, supongo que lo harán. Porque así, a simple vista, y yo me siento en una silla de ruedas y igual, estoy... ¿quién va a ensañarse con una monja? Y sí, bueno, pero... años en silla de ruedas, la verdad que sería hasta poco humanitario. Bueno, yo creo que es un caso, no es un caso, casi te diría que ni sé si es judiciable, es simplemente un papelón. El arquitecto Niemeyer tenía 104 años y seguía diseñando edificios todavía. Y bueno, ¿sí? Entonces, hoy por hoy ya no podemos decir que 95 años ya es incapaz. No, hay mucha gente que a los 100 años lúcida, tiene una lucidez, tal vez mejor que la suya y la mía juntas. Doctor, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Mientras tanto, les vamos a presentar otro milagro de la Argentina contemporánea, que es los comisarios timberos, ruleteros más precisamente. La historia es sencilla, pero contribuye a esto que nosotros les venimos contando de cómo van corroborándose esos mitos conurbanos policiales, ¿sí? Primero fue la recaudación en una regional de La Plata, de comisaría que mandaban guita para los jefes. Después, la discusión sobre las horas POLAD, que siempre se decía que la mitad se la quedaba a la policía. Bueno, se confirmó también. Y después, esta semana también, quedó preso el jefe del comando de patrulla de Lanús por proteger un prostíbulo, cosa que siempre se dijo, pero esta vez lo engancharon con una causa judicial. Ahora, un comisario con las manos en la masa, o mejor dicho, con la plata en la ruleta, lo engancharon jugando en un casino clandestino. Sucedió en Bolívar. No va más. Colorado el 32, La Guita. Dos comisarios de la policía bonaerense que manejaban una red de casinos clandestinos en la ciudad de Bolívar fueron pasados a disponibilidad cuando la División Asuntos Internos realizó un allanamiento y los descubrió en plena timba. Entre los clientes de los casinos ilegales, la justicia encontró a Javier Hernández, un comisario en actividad que debía estar cumpliendo funciones, por lo que fue relevado y sometido a un sumario. Hernández estuvo en la Coordinación Bolívar, fue jefe de la Comisaría Cuarta de Tandil y trabajó en la Subdelegación de Investigaciones de Bolívar. Pablo Casas, el otro comisario timbero, ya no está en funciones, pero estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Bolívar entre 2012 y 2013. La justicia provincial comenzó una investigación que derivó en una serie de allanamientos realizados en el mes de junio en distintos locales comerciales de Bolívar, en los que secuestraron más de 100 computadoras con programas de apuestas, mesas de juego, gran cantidad de fichas y dinero en efectivo. Mi compromiso está con los vecinos de la provincia y con una enorme parte de la policía bonaerense que son buena gente. Para ellos trabajo, no trabajo para el que convive con el delito. Luego de la purga policial emprendida por la gobernadora María Eugenia Vidal, ahora cayeron los politimberos. Pobre hombre. Javier Hernández, comisario en actividad, debía estar cumpliendo funciones. Atención, estaba en su horario de laburo. Pobre, se fue a distender. Era subcoordinador de la Coordinación Bolívar, o sea, era comisario en la zona. Y en Bolívar, este aquí, que se descubrió por denuncia, una investigación de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y la propia Lotería Provincial, descubrieron que había al menos 6 casinos clandestinos.
Claro, casino clandestino, lo mismo que yo les digo siempre respecto a un punto que vende cocaína o pasta base, es un lugar donde transita mucha gente, obviamente, porque si no, no sería negocio. De estos 6 casinos clandestinos, 3, digamos que eran no muy conocidos, pero los otros 3 estaban en 3 clubes importantes de Bolívar. ¿Podía no saberlo el comisario Javier Hernández? ¿Sí? Evidentemente lo sabía. No solo lo sabía, sino que armaron un operativo secreto en Cañuelas, no le dijeron a los policías dónde iban a ir, cayeron en Bolívar y lo encontraron al comisario Hernández, que calculo que estaría jugando al 17, porque el 17, la desgracia, lo engancharon con la mano sin fragante y por supuesto lo echaron, no sé si terminó preso, pero lo echaron de su puesto. ¿Quién era el que manejaba, se supone, según la investigación de asuntos internos, estos casinos clandestinos? Estaban regenteados por un excomisario, o sea que había un comisario ruletero en actividad y uno retirado que se llama Pablo Casas. Asuntos internos sospecha que este hombre es el que manejaba la red de juego clandestino, o sea, los 6 casinos, y casualidad o no, este hombre había sido jefe de la DDI entre 2012 y 2013, o sea, jefe, no había sido un comisario cualquiera, no, había sido jefe de la DDI. Y después se ve que entendió cómo era el negocio y se pasó al bando de los casinos clandestinos. Walter Martelo fue diputado y es especialista en la cuestión de juegos clandestinos. Es más, ha escrito uno de los pocos libros serios al respecto, que es este, No va más. ¿Sí? ¿Es necesaria o como cuán necesaria es la policía para el juego clandestino? No, muy necesaria. Vos describías muy bien un hecho que se dio en un distrito como Bolívar, que no es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, y bien te hacías una pregunta absolutamente de sentido común. ¿Podía ser que no se supiera? No, obviamente. Además, estamos hablando de un lugar donde la recaudación que se estimaba era de 700.000 pesos mensuales, casi... ¿En los casinos clandestinos? En el que encontraron en Bolívar. ¿En uno solo o en todos? En uno solo. ¿En uno solo 700 lucas mensuales? Es negocio, ¿eh? Por supuesto. Y además hay un... ¿Dónde hacemos uno? No dejamos de joder con esta pavada del periodismo, se pone un casino clandestino. Sí, además, con un dato... No paga impuestos, todo negro. Además, con un dato... En el convento, está bien, ¿eh? Vos sos más mala que yo. Con un dato significativo que describió el propio presidente del Instituto de Loterías de la provincia de Buenos Aires, es que el juego clandestino pierde respecto al juego oficial 3-1. Así que pensemos que si solamente... O sea que la facturación del juego legal es... ¿Un tercio? ¿Un tercio de la clandestina? Claro, solamente la quiniela pensemos que se recaudan aproximadamente 6.000 millones de pesos anuales. Estamos hablando que estarían circulando por la provincia de Buenos Aires, claro, 18.000 millones de pesos de juego clandestino solamente en ese aspecto. Pero además... Esto me parece que era juego clandestino VIP, era rula, era para señores que llegan con su camioneta del campo y sí, de hecho había 100, a jugar fuerte. Sí, y había 100 computadoras, con lo cual se presume que había una red organizada para jugar juegos online, que es una temática que también está, digamos, muy desarrollada en la provincia de Buenos Aires y la Argentina, y que prácticamente en la mayoría de las provincias es ilegal. Con lo cual, digamos, el hallazgo de un jefe policial jugando y un ex jefe policial que se había retirado hace 2 años regenteando, nos describe una situación absolutamente preocupante. No, la impunidad del comisario que va a jugar pensando que no le va a pasar nada, y la impunidad del otro que arma 3 casinos al menos en clubes conocidos, o sea, pensando que no le va a pasar nada. ¿Para vos es un buen síntoma que haya habido este procedimiento? ¿Recordás otro parecido? Hubo un caso parecido hace unos meses en Pilar, donde inclusive se hallaron sobres escritos a quien iba dirigido la plata, que eran... La coima, digamos, la protección. La protección, que bueno, la justicia está investigando si también iba dirigida a policías. Pero la verdad que el caso de Bolívar es un caso paradigmático que no se dio en muchísimo tiempo con esto que describíamos. O sea, es una buena noticia que lo haya hecho el gobierno de Vidal. La pregunta que debemos hacerlo es que justamente se ocurría en Bolívar, en clubes altamente desconocidos, como vos mencionabas. Y parecería que nadie se enteraba de lo que debe estar pasando en distritos donde el anonimato de los jefes policiales, de la política y de todo, digamos... Se puede decir que esto cayó porque era alevoso. Yo creo que cayó porque era alevoso y porque hubo voluntad política de que caiga. Pero pensemos en lo que está ocurriendo
en esta ecuación que decías vos de los 18.000 millones de pesos solamente que andan de quinela, que andan distribuidos en juego clandestino, según los dichos del propio Melitón López, presidente de Loterías y Casinos. Paula Espátola es especialista en seguridad. ¿Vos ves un cambio realmente de actitud frente a la bonaerense, tan cuestionada por sus escándalos? Sí, la verdad veo una decisión. Creo que lo que pasó en Bolívar lo marca, creo que lo que pasó en estos 1.600 policías que han sido removidos de sus cargos. A ver, desde el año 96 hasta la fecha tuvimos 32 purgas policiales. La policía bonaerense no cambió. No cambió. Las redes de complicidad son cada vez más, te diría, con mayor inteligencia y mayor infraestructura. No, y además este año, pensé que se han corroborado varias cosas que nosotros, que nos dedicamos a esto hace años, conocíamos como mitos nunca comprobados. Vos ibas a hablar con la policía y te decían, no, ¿cómo vamos a recaudar plata negra nosotros y subirla para los jefes? Los engancharon los sobres en la Regional La Plata. Acá esta semana le llevaron preso al jefe del comando de patrulla por proteger un prostíbulo. Y ahí te digo, esa causa es del año anterior, o sea, corresponde a la gestión Scioli. El comisario es jefe de la comisaría primera, lo acusan, estaba procesado o acusado o investigado por proteger un prostíbulo. Y sin embargo lo ascendieron. Entonces, ¿con qué criterio ascienden? No, por eso a mí me parece que lo que hemos tenido se reaccionó. Se reacciona y es más, digo, la propia gobernadora ha sido ella víctima de operaciones como... Que las ha mantenido bastante en silencio. Pero, por ejemplo, el ingreso a su despacho en horas de la madrugada de personal policial es como que también le han querido demostrar algo ellos. Me parece que en este momento hay una lucha de poder clara, donde confío plenamente en que gane la política y la legalidad. Porque vuelvo a Bolívar, digo... Y él lo planteaba claramente, dice, un distrito pequeño donde todos se conocen. Digo, la sociedad que iba a jugar al casino sabía perfectamente quién protegía y quién regenteaba ese casino. En términos de aventuras y de abusos que cometen los comisarios respecto de la población que tienen que controlar, yo creo que nada supera a la grabación que se conoció de las andanzas de un comisario en Pinamar. El comisario Gerardo Fabián Guiñazú, encargado de prevenir y combatir el delito en el balneario de Pinamar, quedó escrachado en unos audios en los que le contaba a uno de sus subordinados las actividades ilegales que realizaba. El móvil, colectivo, adentro, todos adentro, todos los borrachos. ¿Dónde está ese colectivo? El colectivo de línea trucha, como si fuera Montemar, pero allá tenía trucho. Que venía el chabón, ¿viste? Pum, adentro. Paraguas con plata, los paraguas, los borrachos, todo, ¿viste? Los puntos, todo adentro. Por él entraban 15 tipos. Llegamos por el fondo, escuché, mire eso, parte, policía, ¿por qué tiene toda la cancha? Tenemos algo, una escopeta. Sí, tenemos dos con la escopeta, listo, agarra un testigo. Testigo, dos con escopeta, adentro, esposado. Usaba microstruchos para robarle a detenidos, presionaba a comerciantes, dirigía allanamientos sin órdenes de la justicia. Todo para recaudar una buena cantidad de dinero. Entonces cuando vos bajabas a la comisaría tenía el arma de fuego, la escopeta, los AA, y ahí le llevaban la plata a todos. A los borrachos les robaba todo. A los borrachos les robaba todo, lo dejaban pelota. Pero que se quiere ir ya tiene que dejar bolsita y los paraguas cobraban luego de la obra. Que estaban todos 3, 4, 5 lucas, 6 lucas, 7 lucas, 15 lucas. No, dejaban dos, no, acá tenés que dejarlo con 1 luca cada uno, si no vamos a relojes, cualquier cosa, teléfono, con cantidad de robar a la gente. El jefe de calle de la comisaría de Guiñazú ya había advertido al intendente de Pinamar, Martín Yesa, sobre las sospechosas actividades del comisario. Ya hace 3 semanas cambia el jefe de calle de Pinamar y lo que pasó fue que empezó a detectar este tipo de cosas y me empieza a avisar por Facebook este chico. La grabación se la hace un efectivo, se lo facilita el jefe de calle. Me avisa y me dice, Martín, ¿qué hacemos? Yesa cree que Gerardo Fabián Guiñazú formaba parte de una banda vinculada a secuestros, desarmadero de autos y venta de drogas. Acá había una banda que se le decía la de los paraguayos y que fue una banda muy peligrosa en su momento acá en Pinamar. Estaban vinculados a todo lo que es el tema de desarmadero de autos, venta de drogas,
secuestro en casa de familia, esta modalidad de que se meten en tu casa, te maniatan, te rociaban con alcohol y te amenazaban con que te iban a prender fuego. Parece por el audio de lo que declara este comisario que estaba vinculado con esta banda. El ahora excomisario fue desplazado de su cargo por el Ministerio de Seguridad bonaerense y se abrió una investigación judicial por supuesto fraude a la administración pública. El problema es que, a la luz de lo que se está sabiendo, uno no puede decir a esta altura que son excepciones. Uno puede decir que lo que pasó en La Plata, donde todas las comisarías mandaban los sobres con guita negra al despacho del jefe regional, era una excepción. Es un modus operandi. Y yo la verdad que no creo que sea solo en el distrito de La Plata. Debe ser una cosa sistémica que sucede en cada una de las departamentales. Eso es lo inquietante. Y uno no puede pensar, por más que echen a uno, que este señor, el comisario de Pinamar, Fabián Guiñazú, es una rara avis. Digo, algo pasa en el sistema que engendra a estos personajes. Absolutamente. Y esto tiene que ver principalmente con el autogobierno de las fuerzas. Durante muchísimos años se consideró que las fuerzas se autogobiernan a sí mismas y se depuran a sí mismas. Esto viene desde la época de la militarización de las fuerzas de seguridad hasta la fecha. Llegamos... Pero en un momento dado, Solá con Arlanian intentaron cortar esto. Y después se volvió 20 años para atrás. Con Scioli. Primero con Rucauf. Sí, además... No, Rucauf es anterior. Tengamos... Rucauf, Solá gobernador, Bueno, ahí es que llega Arlanian. Después... Ahí, cuando viene Scioli, viene claramente, cuando viene Stornelli, viene el autogobierno de las fuerzas nuevamente. O sea, cada vez que se decide que un civil se haga cargo de la seguridad y empiece un cambio como el que se requiere en la provincia de Buenos Aires y que la jefatura es una jefatura política, no es el comisario general, el jefe, no, el jefe tiene que ser, la decisión es política de las políticas a llevar adelante, se vuelve para atrás, o sea, se resiste, es por eso lo que vos planteabas, es sistémico y como tal se resiste al cambio y no quiere el cambio. Lo vivimos hace unos años cuando de repente aparecieron las policías de todo el territorio nacional, la mayoría de las policías metidas con los narcos claro. Y generando un caos social. Ahora, Walter, en el caso del juego clandestino, y esto que es el tema de hoy de los comisarios ruleteros, siempre se lo consideró como un currito menor, una cajita que hay que dejarle a la policía para que no joda, para que no se meta en cosas peores. No, yo creo que no es así, creo que es una de las principales fuentes de ingreso y de financiamiento ilegal de la policía y obviamente coincido en que de parte de la política que no escucha. Agregando a lo que se mencionaba recién. Pero no era como pactar con ellos y bueno, mira, sí, como déjame quieto los chorros, controlar los chorros, currá con el juego. Pero me parece que el autogobierno de la fuerza, coincido, creo que ha llevado a límites como los que veíamos pero esto recién. no es teórico, llegado a un punto, ¿se puede hacer? Sí, yo creo que se puede hacer. Mira, hay 3 secuestros, 2 asaltos y dicen, bueno, que hay un amigo que vuelve el juego, pero un dato que me parece que es interesante analizar. ¿En qué momento estamos? 21 ministros de seguridad en 20 años. Me parece que estamos ante un momento tan grave que yo plantearía la intervención de la policía bonaerense y designaría un civil con una muy fuerte apoyatura política y muy fuerte consenso. El propio Pablo Bresci está acusado de connivencia con los narcos. Porque además está lo que decías vos. De nada sirve, yo no utilizaría la palabra purga, porque en realidad se trata de delincuentes que tienen que estar afuera del sistema policial y presos si le comprueban la culpabilidad de los hechos. Pero me parece que hay que ir hacia un nuevo esquema donde se cambia radicalmente de fondo esta cuestión, porque, repito, 21 ministros en 20 años. Pero va a llegar un punto que si sigue esta situación del autogobierno de la fuerza, una fuerza que se para y le entra en el despacho a la propia gobernadora Vidal, ya no va a ser el ministro el que esté en jaque, va a ser el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires. No. Porque a la situación del juego y a los delitos como secuestros hay que agregarle un componente que es el narcotráfico. Y yo te agregaría algo fundamental, no hay que cobrar de la caja negra de la bonaerense. Una cosa que tiene que hacer los políticos para tener autoridad moral, para decirle a los policías no hagan esto, no cobrar de la caja política bonaerense. Gracias por venir. No, gracias. Hay un spot de una ONG que se preguntó algo elemental. Detrás del mate, detrás de lo que tomamos todos en algún momento del día, ¿qué hay? Lo que ellos plantean es que buena parte de la yerba mate que nosotros cargamos en nuestro mate se hace con trabajo infantil.
Mi sueño es erradicar el trabajo infantil en la provincia de Misiones. ¿Y cómo es la vida de las personas que trabajan en la tarefa? No es fácil porque hay muchísimo sacrificio. Hay desnutrición infantil en prácticamente toda el área de la cosecha. Siento mucho por mis hijos que están viviendo conmigo, pero no tienen un lugar para vivir, entonces entramos, somos intrusos, como todo el mundo dice. Muchas cosas se dicen nosotros. Nosotros nos tratan de intrusos, de muerto hambre. ¿Ustedes reciben algún tipo de asistencia, algún tipo de ayuda? No. ¿De nadie? De nadie. No tenemos agua, no tenemos luz, se come como animal. ¿Y esto se repite a lo largo de todo Misiones? Sí. En toda la industria de la yerba. Sí, en todos lados. Y sabemos que la gente es la única que puede cambiar esto, que las personas, los argentinos, somos los únicos que podemos cambiar esto. Y si hoy está pasando esto en mi provincia con el trabajo infantil y la pobreza que tienen los cosecheros de yerba mate, es cosa de todos los argentinos. Esta campaña es de una ONG que se llama Possible. Es una compañía multimedia que desarrolla contenidos para buscar impacto social y concientizar a la gente sobre algunas cosas. El spot fue presentado en el Congreso, llegó al Papa Francisco. Y la verdad es que muchos de nosotros que nos dedicamos a estas cosas, venimos insistiendo sobre esto, ¿no? Que hay una cierta naturalización del trabajo infantil rural. Y dicen, bueno, es una cuestión cultural, y bueno, están con la familia porque no quieren deshacerse, quieren tener siempre cerca a los chicos. Y la verdad que todo esto va siendo como una especie de argumento sobre argumento sobre argumento y sobre prejuicio para terminar explotando a la gente. Así es la tarefa, el momento en el cual se cosecha la yerba mate en estas condiciones. Miren lo que es este lugar. Es un bosque. Yo les aseguro que no se escucha nada. No hay cables de luz. No pasa la luz por acá. Ustedes pueden pensar que estamos en algún lugar en el medio del campo. No. Este es el Parque Pereira Iraola. El Parque Pereira Iraola es un lugar donde la gente que vive en La Plata lleva su reposera para tomar mate en verano, donde está la República de los Niños. Pero hay un lugar del Parque Pereira Iraola, un lugar olvidado, donde hay quintas. Y en esas quintas, y esto es lo dramático, también ahí hay trabajo infantil. Trabajo infantil a menos de 10 kilómetros de La Plata. ¿Qué edad tenés? 14. ¿Es normal que chicos como vos empiecen a trabajar a tu edad? Y sí, hay chicos más chicos que también empiezan. ¿Si empezaste a qué edad? A los 12. ¿Y pudiste hacer la primaria? Y no. ¿Pero por qué? ¿Porque hacía falta que vos trabajaras? Y sí. A ver, esto, por un error, esto no es exactamente la tarefa es la cosecha de la yerba mate. Igual el panorama es el mismo, esto es acá nomás, en los quinteros de La Plata, y la explotación infantil es la misma que hay en el tabaco, donde los niños que enrollan el tabaco tienen que trabajar con agrotóxicos, creo que son 40 agrotóxicos que lleva el tabaco para que no le entren hongos y bichos, y ellos son los que enroscan las hojas de tabaco sin ningún tipo de control ni ningún tipo de protección. El panorama es el mismo en general en diferentes bolsones de trabajo infantil rural. El problema es que más allá de la campaña de concientización, y en este caso de algo tan impactante como el mate, que lo consumimos toda la mañana, y que según estas ONG están diciendo que el 90% de la yerba mate que se consume en la Argentina tiene en alguna instancia trabajo infantil, el problema es que una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri fue disolver el RENATEA. ¿Qué es el RENATEA? Era el organismo que en algún momento, al final del kirchnerismo, empezó a ocuparse desde el Estado, ¿sí?, de controlar la trata y la explotación y el trabajo agrario y sobre todo el trabajo infantil en estos lugares. Luis Palmeiro es abogado patrocinante de los trabajadores despedidos del RENATEA. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿A qué se dedicaba el RENATEA y por qué quedaron tantos trabajadores despedidos? Bueno, en gran parte se explica por los informes que acabamos de ver. En realidad, el RENATEA, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores y Agrarios, se crea con relación al Estatuto del Trabajador Agrario, es decir, junto con la sanción del Estatuto
la recuperación de los derechos para los trabajadores agrarios, en un capítulo de esa misma ley se crea el registro. O sea que es un organismo para evitar la explotación. En realidad es un organismo que se encarga de la registración tanto de trabajadores como de empleadores, del pago de prestaciones por desempleo y de sepelio. Sí, el primer seguro contra la explotación es que tener en blanco. Exactamente. Y además el control y la fiscalización de ese trabajo. Este era un organismo que había estado en su momento, desde el 2002, en manos de la organización sindical de la UATRE, como un organismo no estatal, a partir de la sanción de la ley. Es el Sindicato de los Trabajadores Rurales, exactamente. El de Gerardo Momo Venegas, aliado de Macri. Exactamente. Con la sanción de la ley se crea este registro que pasa a estar en la órbita del Ministerio de Trabajo. A partir de esta se lo sacan alianza... al sindicato y se lo pasan al Ministerio de Trabajo durante el kirchnerismo. Exactamente. Esto ocurre en el finales del 2011, en el 2012, enero del 2012, toma la gestión el Ministerio de Trabajo y con esa gestión empieza a haber una ampliación de la planta de trabajadores, precisamente porque el objeto, el origen de la necesidad de que existiera un registro específico para el control del trabajo no registrado, del trabajo clandestino y del trabajo en explotación infantil y hasta en situación de trata de personas, requería de un organismo dentro del Estado que se encargara de eso y de trabajadores que lo pudieran llevar a cabo. Y que no pactara con los terratenientes. Exactamente. Bueno, la cuestión es que efectivamente el problema que surge a partir de diciembre del 2015 con la alianza estratégica que plantea Macri, las patronales agropecuarias y el propio Momo Venegas convierten al registro en un organismo... Molesto. Exactamente. Es la palabra adecuada. Exactamente. Lo que venía a molestar constituye el registro y sus trabajadores dentro del registro, trabajadores del Estado dentro del registro, una molestia, un obstáculo para que una nueva prebenda entre la alianza Macri, Momo Venegas y patronales agropecuarias, especialmente la sociedad rural, se conviertan en los nuevos directores de este registro y vacíen de contenido el registro. Por supuesto, ¿me querés decir que vuelve la época en la cual el trabajo esclavo y la trata dependía de cada uno? Sin ninguna duda. Nosotros desde el registro se trabajó durante esos 4 años en línea directa con quien es el fiscal de trata de personas, el doctor Marcelo Colombo, de la Protex. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar con él desde diciembre. A la fecha no ha recibido ni una sola denuncia de trata de personas. O sea, dejó de trabajar. Exactamente. Yo recuerdo que hablando de la yerba mate, a Ramón Puerta, que es uno de los mayores productores de yerba mate, le encontraron trabajo infantil en un allanamiento del Renatea. Exactamente. El objeto de desarticular, de desguazar el Renatea tiene que ver precisamente con eso. Los trabajadores del Renatea, hay 2 acontecimientos específicos que valen la pena destacar. Uno, efectivamente, ocurre en Misiones con trabajadores organizados de la yerba mate. Hay un sindicato que ha empezado a fortalecerse como organización sindical en el trabajo de la yerba mate y han detectado trabajo en una finca perteneciente al propio actual embajador en España, al propio Ramón Puerta. El otro caso emblemático, se trata de 2 trabajadores en Entre Ríos que se encontraban en un establecimiento, si se puede llamar así, perteneciente, en una estancia importante, perteneciente al actual, a la familia del actual presidente de la sociedad rural, Luis Echeverre. ¿En qué condiciones estaban? Estaban en condiciones absolutamente precarias, eran trabajadores que se encontraban ahí sin recibir ninguna atención, ni salario registrado, cobraban 400 pesos por mes, eran alfabetos y estaban ahí, o casualidad, desde julio de 1976. No hay casualidades en esto, la fecha tiene que ver con que ese fue el momento a partir del cual el estatuto del peón rural, aquel sancionado por Perón en el año 44, comienza a decaer y en el año 80 se sanciona una norma que lo que viene a traer es que los trabajadores agrarios no tengan limitación de la jornada, carezcan del derecho de huelga y de organización y es precisamente... ¿Cuánta gente se despidió del Renatea? El Renatea actualmente cuenta con una planta, según las autoridades actuales del Renatea, que tienen que ver con el Momo Venegas, de 600 trabajadores. Hoy, en la actualidad,
realidad en estos días están despidiendo esa cantidad de trabajadores. 600 trabajadores. Cuando usted señalaba que detrás de todas estas acciones de corrupción que veíamos en los informes anteriores, detrás está la gente, decía Serrat, y detrás está de las acciones que aparecen públicas de disminución de retenciones, de extensión de retenciones, de aumento del dólar, de beneficios extraordinarios para las patronales agropecuarias, detrás están los trabajadores de Renatea, pero detrás absolutamente últimos, son aquellos trabajadores absolutamente invisibilizados durante décadas. Los que están perdidos laburando en los campos. Exactamente, que Luis, son los trabajadores agrarios. Muchísimas gracias por venir. A ustedes. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción, disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos y en especial a los que más lo necesitan. Por eso, decidimos aumentar las jubilaciones y pensiones de los bonaerenses. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Cuando el calzado no brinda la solidez que el trabajo exige, los operarios se sienten desprotegidos, vulnerables, descalzos. Boris, la empresa líder en calzado de seguridad, desarrolla los productos más confortables y resistentes del mercado. Cuando tus pies calzan Boris, te olvidas del resto. Auspició este programa. Claro, es simple.